La articulación coxofemoral está compuesta por dos coxales y dos fémures. Es un tipo de articulación sinovial esferoidea que conecta la cintura pélvica a la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal. Es tipo móvil o diartrosis de género en artrosis, es decir, que realiza todos los movimientos. En un eje transversal realiza movimientos de flexión y extensión. En un eje sagital o antero-posterior realiza movimientos de aducción y abducción. Y en un eje vertical o longitudinal las rotaciones interna y externa. Los huesos que conforman el cinturón pélvico son dos fémures, dos coxales y el sacro. La cintura es la parte más estrecha del tronco. Se puede indicar trazando una línea transversal que una la cresta ilíaca del coxal, es decir, poniendo los brazos en forma de jarra. La pelvis es una región o cavidad que está formada por el sacro y el coxis. El pubis es la unión de los dos huesos coxales en la parte anterior del cuerpo. El coxal es un hueso plano y central que está formado por el isquion, el ilion y el pubis. El coxis es la última porción de la columna vertebral y está formada por 4 vértebras dobladas. La extensión es el aumento de ángulo entre el muslo y la parte delantera de la pelvis, de 0 a 30 grados. Origen. El primero se da en la línea semicircular posterior y labio externo de la cresta ilíaca. Se sitúa en esta zona. El segundo se da en la cara posterior y parte inferior del sacro y lado del coxis. Y la tercera y última se da en la cara posterior del ligamento sacrociático mayor. La inserción se da en la banda iliotibial de la fascia láctea por encima del trocante mayor y se sitúa en esta zona. Origen. Se da en la cara infrainterna de la tuberosidad isquiática y se encuentra en esta zona. La inserción se sitúa en la cara anterointerna de la tibia y extremo superior de la diáfisis. Origen. Se da en la impresión superoexterna de la tuberosidad isquiática, por detrás del agujero obturador. La inserción se da en la cara posterior-interna de la tuberosidad interna de la tibia. Origen. Se da en la cara inferior-interna de la tuberosidad isquiática. Su inserción se realiza en la cara externa de la cabeza del peroné. Flexión de la cadera. Se da con el acercamiento de la cara anterior del muslo al tronco, de 0 a 120 grados. Origen. Se da en la apófisis transversa de todas las vértebras lumbares. Su inserción se da en el trocánter menor del fémur. Su origen se da en el labio interno de la cresta ilíaca. Su inserción se da en el cuerpo del fémur inmediatamente por debajo del trocante menor. La aducción es llevar el miembro inferior hacia adentro y aproximarlo al plano de simetría del cuerpo, de 0 a 20 o 30 grados. Su origen se da en el borde externo y cara inferior de la tuberosidad isquiática. Su inserción se da en la línea áspera, en toda su longitud y en la línea supracondylar interna del fémur. Su origen se da en la superficie externa y en la parte superior de la rama horizontal del pubis. Y se inserta en la parte superior de la línea áspera. Su origen se da en la cara anterior del pubis, en la unión de la cresta con la sínfisis. Se inserta en el labio interno de la línea áspera.
Se origina en la cresta pectínea entre la eminencia iliopectínea y en la espina del pubis. Su inserción se da en la unión del trocánter menor con la línea áspera. Su origen se da en la mitad inferior de la sínfisis púbica. Se origina en la parte superior de la cara interna de la tibia. Abducción, segmento del miembro que se separa de la línea media del cuerpo, de 0 a 45 grados. Se origina en la cara externa del ilion. Y se inserta en la cara externa del trocánter mayor. Rotación interna o medial. La punta del pie se dirige hacia adentro, de 0 a 35 grados. Su origen se da en la parte externa del ilio. Y su inserción se da en el borde anterior del trocánter mayor del fémur. Su origen se da en la parte anterior del labio externo de la cresta ilíaca. Su inserción se da en la tuberosidad externa de la tibia. Rotación externa o lateral. La punta del pie se dirige hacia afuera de 0 a 45 grados. Origen: porción interna del reborde óseo del agujero obturador. Se inserta en la superficie posterior del cuello del fémur. Origen: abarca la mayor parte del borde interno del agujero obturador. Su inserción se da a través de la escotadura ciática y superficie media del trocánter mayor. Origen: parte superior del borde externo de la tuberosidad isquiática. Se inserta en la línea que sigue el borde posterior del trocánter mayor. Su origen se da en la cara anterior del sacro, entre el primero y cuarto agujero sacroanterior. Su inserción es al borde superior del trocánter mayor del fémur. Origen: cara externa de la espina isquiática. Se inserta en el borde superior del tendón del obturador interno, insertándose en la cavidad del trocánter mayor. Su origen se da en la cara posterior de la tuberosidad isquiática. Su inserción en el borde inferior del tendón del obturador interno, insertándose con él en la cavidad del trocánter mayor. Origen: el primero se da en la línea semicircular posterior y labio externo de la cresta ilíaca. Se sitúa en esta zona. El segundo se da en la cara posterior y parte inferior del sacro y lado del coxis. Y la tercera y última se da en la cara posterior del ligamento sacrociático mayor. La inserción se da en la banda iliotibial de la fascia láctea por encima del trocánter mayor y se sitúa en esta zona. También tenemos la circunducción, que es el conjunto de los movimientos nombrados anteriormente.
Para el psoas ilíaco y su porción ilíaca podemos realizar el siguiente ejercicio. Adelantamos una pierna hacia adelante, todo lo que podamos, y la otra hacia atrás, los pies mirando hacia el frente. Una vez adquirida esta posición, lo que tenemos que evitar es que la pelvis se adelante. La pierna delantera debe ir siempre flexionada y la atrás extendida. Para glúteo mayor, menor y medio, tensor de la fascia lata y piramidal. Nos sentamos en una colchoneta con una pierna estirada y la otra flexionada. Cruzamos sobre la otra y sujetamos con las manos. Manteniéndonos erguidos, tiramos de la rodilla hacia el lado contrario. Debemos sentir que estiramos en la zona externa del glúteo y el muslo. Piramidal, gemino superior e inferior y obturador externo. Nos acostamos boca abajo en una colchoneta o en el suelo. Apoyamos ambas manos y estiramos los codos. Flexionar y cruzar la rodilla. De esta manera, dejar caer el peso del tronco sobre la rodilla flexionada. Una vez hecho esto, acercar tu pecho al suelo y estirar las manos hacia adelante. Para semitendinoso, semimembranoso y bíceps. Nos sentamos en el suelo con ambas piernas estiradas. Flexionamos el tronco hacia adelante, dirigiendo las manos hacia los pies. Mantenemos ambas piernas estiradas. Otra variante para los isquios tibiales puede ser sentados en el suelo con las piernas estiradas y separadas. Inclinamos el tronco hacia adelante sin arquear la espalda, intentando tocar el suelo con el tronco. Para aductores, tensor de la fascia lata, pectíneo y recto interno del muslo. Colocar la rodilla sobre el talón. Pies en rotación externa de unos 45 grados. Disociación lumbopélvica con columna extendida y mirada hacia el frente. Otra variante para elongar puede ser una pierna flexionada en la colchoneta y con la otra separada lateralmente. Desplazar el peso. Sobre la fascia lata y glúteos. Tumbarse lateralmente pero con el apoyo del brazo extendido. Cruzamos las rodillas sobre la pierna para estirar toda la cadena lateral. Otra variante para elongar puede ser desde acostado, alejamos el brazo mientras se cruza una pierna sobre la otra para abducirla. Zancada para psoas ilíaco y glúteo. Con los pies separados da un paso largo hacia adelante, hasta que la rodilla de la pierna trasera tenga contacto con el suelo. Vuelve a la posición inicial e intercambia el pie que avanza. Otra variante puede ser puente de glúteo. La posición inicial es acostado boca arriba con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde aquí eleva la pelvis despegando los glúteos del suelo hasta tener el cuerpo alineado. Tibiales, glúteos y geminos. Poner la espalda recta y mirar hacia adelante en todo momento. La cabeza tiene que estar completamente alineada con la espalda. Para ascender, levantar los hombros y la cadera al mismo tiempo manteniendo la espalda erguida. Una vez llegado a la posición inicial, vuelve a repetir el movimiento. Para aductores y pectines. Tumbados boca arriba sobre una colchoneta, elevamos y estiramos las piernas. El ejercicio consiste en abrir y cerrar las dos piernas simultáneamente. Prueba con diferentes ángulos y velocidades. Aductores y tensor de la fascia lata. Colocamos una banda a la altura de los tobillos. Realizamos una abducción y lógicamente cuando más alejamos la pierna, más resistencia generará la banda. Bíceps crural, cuadrado crural, glúteos y semimembranoso. En posición de banco, contrayendo abdominales y glúteos, elevamos la pierna apuntando con el talón hacia arriba. Cuidar que el cuerpo no se rote. Para cuadrado crural, geminos, glúteos, obturadores, psoas ilíaco y su porción ilíaca.
Acostados en la colchoneta mirando hacia arriba. Flexionamos una pierna llevando la rodilla a la altura del pecho. Ahora piramidal. Apoya uno de tus pies encima de la rodilla de la otra pierna. Sujeta la rodilla de la pierna que estás estirando y ayúdate con las manos para acercarla más a tu pecho. De esta manera trabajarás los músculos para reducir el riesgo de padecer contracturas o lesiones. La artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente. Se caracteriza por la destrucción del cartílago hialino en las superficies óseas. El cartílago es un tejido que hace de amortiguador que protege los extremos de los huesos y favorece los movimientos de la articulación. Para la artrosis no hay cura. Los síntomas de la enfermedad se pueden tratar de la siguiente manera: aumentando la actividad física, bajando de peso o adquiriendo aparatos de apoyo como muleta o bastones, entre otros. La artritis es la inflamación de las articulaciones que provoca dolor, rigidez y puede empeorar con la edad. Existen diferentes clases de artritis y tiene diferentes causas, como por ejemplo el desgaste, las infecciones y las enfermedades subyacantes. El tratamiento puede ayudar, pero esta condición no tiene cura. Requiere diagnóstico médico y con frecuencia también requieren análisis de laboratorio y diagnósticos por imagen. La crónica es que puede durar años o toda la vida. Cadera en anteversión es un movimiento fisiológico que genera la pelvis hacia atrás como resultado del músculo isquiotibial, es decir, que lo tenemos muy acortado. Cadera en retroversión pélvica es un movimiento que solo lo realiza la pelvis y sus pares. Una vez que el recto anterior y otros músculos se traccionan, esta es acompañado por un aumento en la curvatura de la columna lumbar y un deslizamiento de la espina ilíaca hacia adelante. El síndrome del piramidal se produce por un acortamiento o una contractura del músculo piramidal. El problema viene porque el nervio ciático atraviesa este músculo y si se encuentra muy acortado existirá tendencia a comprimir al nervio. Esto se manifestará en forma de adormecimiento, hormigueo y dolor en la zona del recorrido del nervio ciático y lógicamente en la zona glútea. La lesión no solo se reconoce por el dolor punzante al correr, sino también porque evoluciona de manera que el dolor aparece en todo el glúteo cuando permanecemos mucho tiempo sentados. No debemos confundir esta lesión con una ciática. En la ciática el dolor se irradia desde la espalda hasta pudiendo llegar a los dedos del pie. Es un dolor irradiado que toma toda la pierna, mientras que el síndrome del piramidal, la irradiación es principalmente en la zona del glúteo.